Quisiera presentar a la docente del día de hoy, quien es Natalia Tapia, profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación con mención Dificultades del Aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica, es certificada internacional en disciplina positiva en la familia del Positive Discipline Association, PDA, tiene diplomatura en Educación Emocional, Planificación en el Aprendizaje y diplomado en Educación Emocional y Coaching para el Desarrollo Integral. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Natalia para que inicie la exposición el día de hoy. Súper. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes están conectados. Somos hartas personas, tenemos casi 165 personas conectadas, así que nada, muy feliz de que se den, como decía también Valentina, el tiempo de poder compartir este ratito de viernes. Voy a intentar hacer, digamos, este seminario lo más didáctico posible para poder ahí que estemos todos como bien muy atentos. Así que nada, solo agradecerles el que estén con interés, con este interés de formar comunidad, de ir conociendo temáticas. Así que yo muy contenta y muy feliz de poder estar ahí con ustedes. Ya como bueno, decía Valentina, pues soy la profesora a cargo del curso, ¿no? Y este seminario es para contarles un poquito también de como una breve pincelada, ¿no? De lo que nosotros vamos a ir conociendo y mirando también en el curso que vamos a dar y ahora en el seminario ver, como dice el nombre, algunas estrategias claves para poder introducirnos en todo lo que tiene que ver con este proceso de la educación, digamos, positiva. Ya entonces voy a partir con un videito que es muy cortito. Es negado para los deportes. Si no tiene dedos para el piano. No tiene cabeza para el estudio. Dotes de artista, para nada. Es mayorón que la hermana. Es demasiado inmaduro. No tiene personalidad. Como les dije, muy cortito. No sé si alguno haya visto que aquí puede levantar la mano o decirme por chat. Este era un comercial que se daba en, como en los años 90, ¿no? Y era un comercial que se hizo, y la mañana parece que lo había visto, que se daba, ¿no? Que se hizo como para apoyar una campaña, ¿no? En contra del maltrato infantil, que si bien uno de los eslogans más importantes era que se agrede, ¿no? También desde la perspectiva, desde la palabra, ¿no? Desde lo que aquí se expresa en este video. Este video es decidor porque establece, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, ¿no? Un lenguaje desnotativo, cuando no tenemos expectativas, por ejemplo, para con nuestros hijos, y en este caso quienes trabajamos en educación, cuando tampoco tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes, nosotros vamos invalidando, ¿no? A la persona. Y cuando invalidamos, lo que hacemos es literal, ¿no? Ahí como aparecía de forma gráfica, que vamos prácticamente desdibujando a la persona, la vamos haciendo invisible. Bueno, nosotros lo hacemos, pero desde la parte más emocional, ¿no? Psicológica, afectiva. Desde ahí impacta, en este caso, el que nosotros, por ejemplo, tengamos esa forma, ¿no? De tratar o de entender todo lo que tiene que ver con el proceso, digamos, educativo. Por eso quise partir con este video, ¿ya? Porque el video es introductorio a lo que no se parece, a lo que no se aborda la educación positiva, ¿ya? Como el nombre lo dice, la educación positiva tiene que ver con una perspectiva de poder potenciar, ¿ya? Todos los aspectos que, eh, digamos, son necesarios para ir estimulando el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Ya la educación positiva lo que hace es que aborda distintas perspectivas, ¿no? Y muchas perspectivas que son novedosas para poder entonces nosotros generar un desarrollo de ciertas competencias que no son desde el área académica solamente, sino que competencias desde el área personal en nuestros estudiantes, ¿ya?
le aporta, por ejemplo, un valor positivo al desarrollo, ¿no?, de estas habilidades blandas que ahora están denominadas como habilidades para la vida, ¿no? El darles herramientas a nuestros estudiantes para que se puedan entonces desenvolver de forma integral y finalmente para que los estudiantes puedan tener una buena calidad de vida, un bienestar, ¿no? Y ser felices. Ese es el foco, ¿no? Digamos, último de esta perspectiva que es la educación positiva, ¿ya? Entonces, como ahí ustedes lo observan, ¿no? El eje central de la educación positiva está en desarrollar estas competencias que son necesarias finalmente para que los estudiantes, una vez que salen, ¿no?, al espacio laboral, a desarrollar su vida ya como adultos, tengan estas herramientas entonces que le permitan poder tener un bienestar, una calidad de vida y lograr, ¿no?, los niveles de felicidad que no se explicitan, ¿no?, en nuestro contexto educativo actual, ¿ya? No se explicitan porque claramente todavía estamos focalizados en un currículum más bien centrado en la parte académica, ¿no?, en un desarrollo más de competencias cognitivas, de conocimiento, pero, ¿no?, sin duda que la pandemia vino a levantar la necesidad profunda de trabajar, ¿no?, el desarrollo del área socioemocional. Y el área socioemocional desde la educación positiva no solo se trabaja en el desarrollo de estas competencias en nuestros estudiantes, sino que también interpela, ¿no?, y moviliza a que el docente y todos quienes trabajamos en educación tengamos un rol activo y también, ¿no?, desarrollemos en nosotros mismos unas herramientas que tienen que ver con el ámbito más socioemocional. Ya desde esa perspectiva es como se establece en ese sentido el foco de esta educación positiva, ¿ya? Como yo les planteaba entonces, lo que pretende es poder potenciar, ¿no?, la felicidad y el aprendizaje en los alumnos. La educación positiva surge desde la rama de la psicología positiva, ¿ya? La psicología positiva establece este desarrollo, ¿no?, del bienestar y de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Desde ahí se centra en conocer de manera bien profunda por qué hay personas que tienen una mejor calidad de vida que otras, ¿no? ¿Qué marca la diferencia, ¿no? ¿En dónde está ese matiz, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se comienza a profundizar, ¿no?, esta investigación, ¿no?, a obtener información y se genera, ¿no?, esta rama, ¿no?, de la psicología positiva en donde el foco está, ¿no?, potenciar el bienestar y la búsqueda de la felicidad en esa perspectiva. Y esto se toma desde y se lleva más bien y se adapta para poder aplicarse en el contexto educativo. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros equiparamos, ¿no?, el desarrollo de competencias cognitivas. O sea, sin duda que en el colegio es importante que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Aprendan a leer, a escribir, aprendan conocimientos matemáticos, desarrollen el pensamiento lógico, ¿no?, y muchos otros elementos que se adquieren a nivel cognitivo. Pero también, de la misma manera y en el mismo grado de importancia está el desarrollo, ¿no?, del ámbito emocional, de las herramientas sociales, de la calidad de las relaciones interpersonales y de preparar a nuestros estudiantes para, ¿no?, como yo les decía, en una vida adulta, desenvolverse de forma efectiva y tener un bienestar, ¿no? Ahora, ese no es el foco a lograr solamente, ¿no? No quiere decir que yo los preparo para que cuando sean adultos sean felices, para cuando sean adultos tengan un bienestar. Se tiene que trabajar también para que los niños vayan teniendo también una mejor calidad de vida y un bienestar en ese sentido socioemocional. Entonces, si ustedes lo miran desde esa perspectiva, es muy revolucionario, ¿no? Si bien esto no es algo nuevo, ya tiene, digamos, muchísimos años de base, ¿no? Desde esa perspectiva es desafiante, ¿no? Porque es una perspectiva, por lo menos creo, que la mayoría de los que estamos hoy día conectados no tuvimos cuando nosotros fuimos estudiantes, ¿no? La perspectiva era más bien academicista. Si bien hoy en día, por lo menos en nuestra realidad chilena,
se ha generado un cambio importante, todavía sigue estando, ¿no?, en un segundo plano la búsqueda de este desarrollo también socioemocional en los estudiantes, ¿no? Entonces, como yo les explicaba, ¿cuáles son los orígenes de la educación positiva, ¿no? Y surgen desde la rama de la psicología positiva, ya que si ustedes se dan cuenta es una rama que nace en el año 1998 aproximadamente, y bueno, Martin Seligman es uno de los pioneros quienes plantean esta corriente, ¿no? Desde esta perspectiva se empiezan a hacer investigaciones entonces, y la meta, ¿no?, o en este sentido el objetivo de esta corriente es poder centrarse en las fortalezas de las personas, ¿ya? En este caso, mirándolo desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Entonces era no mirar la patología de salud mental, sino que mirar, por ejemplo, las fortalezas que las personas presentaban, ¿no? Y cómo entonces poder potenciar el bienestar y sostener ese bienestar a través, por ejemplo, del cuidado de nuestro mundo emocional, a través de generar, ¿no?, en ese sentido, relaciones positivas. Y esto entonces, como yo les comentaba, se toma, ¿no?, y se traslada entonces a un proyecto, digamos, y un modelo a trabajar en nuestras aulas, ¿sí?, a nivel educativo. Se da énfasis en el desarrollo, por ejemplo, de las emociones positivas, lo que no quiere decir que nosotros tengamos que vivir centrados solo en estas emociones y neguemos la existencia de las emociones que no son positivas, ¿ya? Pero se centra en el desarrollo de estas porque las emociones positivas, como el uso del lenguaje positivo, cambian nuestra perspectiva frente a la vida y frente a las situaciones que la vida no nos presenta, ¿ya? Literalmente lo que hacen es modificar, ¿no?, nuestra conducta, porque las emociones, lo que nosotros nos decimos, pensamos, generan, ¿no?, activan un colectivo emocional, el cual a su vez también determina nuestras acciones. Por tanto, el centrarnos, ¿no?, en esta perspectiva de las emociones positivas, de bienestar, de calidad de vida, nos ayuda entonces, ¿no?, a tener una amplitud en la percepción de lo que nos ocurre, de nuestro contexto, y mejora, ¿no? Por ende también genera acciones que van potenciando y aumentando nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, ¿ya? Y ahí yo les dejo algunas emociones positivas que esta corriente trabaja en específico y que busca poder potenciar en el caso de que se presenten, o de desarrollar en el caso de que éstas no estén en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, esto se traslada, ¿no?, y se lleva, en este caso, al sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que se busca esta perspectiva? Principalmente es promover el bienestar del estudiante, ¿ya? Que parece algo obvio, ¿no? Y pareciera que también, obviamente nosotros cuando estamos trabajando con los estudiantes desde una perspectiva más académica o cognitiva, también estamos buscando el bienestar, ¿cierto? O sea, si nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan a leer, ¿no? Sepan restar, dividir, multiplicar, eso también incrementa su bienestar, sin duda. Pero acá lo que hace este modelo es enfatizar en el bienestar dado por nuestro sistema emocional, ¿no?, por nuestra calidad de vida, por, digamos, estas competencias que nos permiten salir de esta mirada tradicional de la educación y poder entonces brindar a los estudiantes estas herramientas que le permitan disfrutar de su vida en el tiempo presente y les permitan disfrutar en su vida ya en un rol más adulto, ¿no? Tener plenitud. Estos son los fundamentos, ¿no?, de la educación positiva, que sin duda son desafíos, ¿sí? Y desde esa perspectiva es muy importante que el docente, en especial, que es quien está directamente relacionado con los estudiantes, por decirlo de alguna forma, a tiempo completo, en la entrega de estos contenidos más cognitivos, más pedagógicos,
también interpela, ¿no?, a que el rol del profesor ya tiene que ser un rol, digamos, de más de andamiaje, de mediador, pero también el profesor tiene que tener desarrollado en sí mismo estas competencias y este logro también del bienestar, ¿ya? Ejes importantísimos en la implementación de esta educación positiva en la escuela, ¿ya? Por supuesto que engloba la comunidad educativa completa. Entonces, nos centramos en el trabajo principal con los docentes, porque son quienes, insisto, están directamente relacionados en la formación de nuestros estudiantes. Pero también nos centramos entonces en qué queremos que nuestros estudiantes logren, cuál es el bienestar que queremos promover en nuestros estudiantes. Y como todo proceso educativo, las familias forman parte de esta triada, ¿ya? Entonces, no podemos trabajar desde una educación positiva si nosotros no hacemos parte o no comprometemos a la familia en este proceso, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Y aquí, bueno, la comunidad, el contexto, ¿no? Todo ello, todos estos ejes se comulgan para poder trabajar. Nosotros también tenemos que, de esta perspectiva, se invita a externalizar el proceso de enseñanza. No solo se produce en la sala de clase o en el establecimiento específico, sino que también considerar el contexto, ¿no? Desde esa perspectiva. ¿Cuáles serían los ejes en ese sentido también de trabajo, hacia dónde la educación positiva busca, ¿no?, llegar? Hacia un concepto y práctica del autocuidado, sin duda, ¿no? A desarrollar, ¿no?, y promover la salud mental y el bienestar. A trabajar una competencia en específico que es la resiliencia, ¿no? Aquí se le da mucha importancia a esta capacidad, a esta competencia socioemocional, ya que sería esta capacidad, ¿no?, como de poder enfrentar situaciones complejas, ¿no? Como la resiliencia tiene como hartas perspectivas, digamos, hartos enfoques, pero esa perspectiva es como esto de reinventarme, ¿no?, frente a situaciones, digamos, que a veces pueden ser desafiantes, ¿no? La gestión y la contención emocional siempre, súper importante, porque nosotros para poder tener bienestar desde lo emocional tenemos que tener una capacidad de conocimiento emocional y de gestión, ¿no?, de nuestras emociones. Y también de gestión del tiempo, y esto es súper importante y en general tiene una arista bien interesante, ¿no?, que es que nosotros les determinemos a los estudiantes esto de no estar siempre, ¿no?, esta gestión del tiempo está focalizada en no siempre mirar aquello que hicimos o lo que queremos hacer, sino que también el tiempo, el hoy, ¿no? Centrarnos en lo que somos hoy día, en lo que estamos viviendo, en lo que tenemos, porque esa es la forma más concreta de hacer gestión y conocimiento emocional, ¿no? Centrarnos en esta atención plena, en lo que estamos viviendo hoy día, eso es central. Y desde ahí se entiende esta clave de trabajar la gestión del tiempo desde esta mirada de la educación positiva, ¿ya? Como yo les he comentado, ¿no? La actitud y el bienestar del profesorado tiene que ser primero. Yo no puedo formar a un otro, ¿no?, si no tengo las herramientas en mí. Es muy complejo. O sea, es como, por ejemplo, si yo no hablo inglés y me ponen un día a reemplazar a la teacher de inglés y le tengo que hacer la clase. ¿Cómo puedo hacer la clase en inglés si yo no manejo el idioma? ¿No? No es factible. O sea, o no va a ser de todo efectiva esa clase. Bueno, lo mismo. Si yo quiero desarrollar en mis estudiantes competencias, ¿no?, de bienestar socioemocional, esas competencias también tengo que tenerlas yo. Y también, por ende, trabajarlas en mí, ¿ya? Para yo poder entonces ser un modelo, ¿sí? Porque finalmente, durante todo, 24/7 con nuestros estudiantes, tanto los docentes como quienes trabajamos en educación en distintos roles, somos modeladores. Somos ejemplo para nuestros estudiantes. Entonces, vivir estas competencias en el profesorado es crucial para que este desarrollo de estas habilidades y competencias de nuestros estudiantes sea realmente efectiva, ¿ya? Es más,
tiene un efecto colateral que es muy positivo en la medida que el profesor trabaja en sí mismo estas competencias y las intenciona y desarrolla y aumenta en nuestros estudiantes, la relación profesor-alumno mejora. Las relaciones interpersonales entre los estudiantes mejora. El clima de aula absolutamente es positivo, ¿no? Y es un contexto de aula que se aleja de, por ejemplo, situaciones de violencia escolar o de conflicto escolar. Entonces, trabajar esto trae por añadidura, ¿no? Estos beneficios en la mejora, ¿no? Del buen trato, en la mejora de las relaciones interpersonales, en la mejora, por ejemplo, de la gestión del estrés, entre otros elementos. Cómo se abordan los conflictos también se ve afectado de manera positiva, ¿no? Hay una mejor resolución de los conflictos. Se basa en una resolución de conflictos respetuosa, ¿no? Pacífica, positiva, significativa. Entonces, desde esa perspectiva, la educación positiva es súper importante, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma respondería un docente o adulto formador, por ejemplo? ¿No? Y aquí yo les quiero poner, quiero que miremos esto, ¿no? Desde la perspectiva de la educación positiva, ¿de qué forma un profesor respondería frente a esta situación? Se dice, Marta constantemente dejaba sin anotar sus deberes en el cuaderno, la profesora constantemente le llamaba la atención. Marta lo que hace es que aprende nuevas estrategias en la clase y logra finalmente anotar todo lo que la profesora indicaba en la pizarra y decía, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma un profesor que está orientado, ¿no? Desde esta educación positiva, desde este desarrollo de competencias emocionales, reaccionaría frente a esta situación? ¿Ya? Primero, no lo dejaría pasar, ¿sí? Primero, validaría el esfuerzo de Marta en adquirir nuevas herramientas para lograr cumplir con responder, ¿no? Con poder chequear todo lo que la profesora pone en la pizarra o aquello que también expresa de forma verbal. Entonces, un profesor desde esta perspectiva lo que haría es decirle, me doy cuenta de tu esfuerzo, he visto cómo has avanzado, te felicito, cómo te sientes ahora que has logrado, por ejemplo, tener todo el registro en el cuaderno, ¿no? Cuéntame cómo lo hiciste, ¿no? Se haría parte, entonces validaría este esfuerzo, ¿sí? Entonces, pero sabemos que también, por lo menos en nuestro sistema educativo, la carga laboral y la exigencia de los docentes, la cantidad de alumnos que hay en sala, a veces el docente pierde esta capacidad de poder mirar todos estos aspectos, ¿no? Y validarlos. Y no es porque el docente no lo quiera hacer, sino que porque básicamente el quehacer diario es tan rápido que a veces esto es complejo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando se trabaja, digamos, este proceso, ¿no? De la educación positiva, el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es básicamente validar la educación positiva, y ahora vamos a ver estas herramientas, ¿no? Centrales, trabaja siempre desde el foco de la conexión, ¿ya? Y como se llama este seminario, ¿no? ¿Cuáles serían las 4 herramientas claves para implementar la educación positiva? Sin duda que esto, ¿no? Es muy general, son algunos elementos para que ustedes se vayan introduciendo en la temática, para motivarlos también a que puedan inscribirse y tomar el curso, porque ahí se va a profundizar, ¿no? Mucho más allá estos aspectos. Básicamente son estos elementos que yo les muestro ahora, estas claves, ¿no? Que nosotros tenemos que mantener y sostener sí o sí cuando estamos, ¿no? Frente al trabajo de una educación positiva. Primero es el eslogan Conectar para enseñar, ¿sí? Que es vital. Y que no, y que digamos que esto es transversal, ¿no? A muchos enfoques nosotros siempre debiésemos trabajar la educación desde esta perspectiva, ¿ya? Sin embargo, esta perspectiva, digamos, de educación positiva lo que hace es eh, levantar, ¿no? Esto lo saca de donde estaba escondido y le pone luz y dice, miren, esto es relevante, esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Desde aquí hay que potenciar, ¿no? Todos estos, digamos, elementos formativos.
Desarrollar emociones positivas, como yo les había contado antes, construir, ¿no?, relaciones sociales que sean sanas, desarrollar la atención plena y el bienestar. Desde ahí son 4 claves que son centrales, ¿no? Y que cada uno tiene también un fin y un objetivo en sí mismo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de conexión antes que corrección, ¿sí? Muchísimos estudios ya, obviamente que esto está ya con una base científica, eh, hay estudios de los efectos positivos de la implementación de esta metodología. Han demostrado, por ejemplo, que a mayor conexión del estudiante con su escuela, mayor probabilidad de éxito escolar. Y aquí no solo hablo de la conexión directa que tiene el estudiante con el docente, sino que de sentido de pertenencia. Y por eso que ahí les pongo conexión igual pertenencia. Cuando me siento perteneciente del lugar en donde estoy, no toda una mañana o casi todo un día, ¿no? Yo empiezo entonces a sentirme conectado, ¿no? Me siento visto, me siento comprometido. Entonces, desde esta perspectiva, la conexión tiene que ver con lograr que el estudiante se sienta parte del proceso escolar, ¿no? No solo de lo que él va a aprender en el área académica, sino que se sienta parte del colegio, que conozca a la gente que trabaja ahí, que sienta que no es uno más, ¿no? Y por ende, entonces esto, digamos, trasciende al profesor. Esto es mucho más allá que la figura docente. Es de todos quienes pertenecemos a los contextos educativos. Por ende, esta es una perspectiva que se tiene que trabajar y abordar también de forma transversal en las instituciones. ¿Sí? No es algo que solo se trabaja en las 4 paredes de la sala de clase. Tiene que ser una metodología y una perspectiva global del colegio, ¿ya? Desde esta perspectiva, cuando nosotros trabajamos, ¿no?, la conexión, es decir, fomentamos el proceso, validamos el proceso, buscamos que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje, que sepa autoevaluar sus logros, ¿no? Todo eso antes que corregir, que es lo que se tiende a hacer muchas veces en la sala de clase, ¿no? Porque está esta perspectiva de que el estudiante es el que aprende y el profesor es el que enseña. Y esto también se pone en tensión desde esta perspectiva, ¿no? El estudiante es una persona que no tiene ningún conocimiento. Está esa perspectiva como de la tabula rasa, como de este vaso vacío que hay que llenar de contenido. Claramente no. Desde las neurociencias, desde las perspectivas, por ejemplo, del trabajo, del desarrollo emocional de los estudiantes tienen conocimientos previos, tienen experiencia, ¿ya? Entonces no es un vasito que está vacío y que tenemos que llenar de conocimiento. Y tienen un bagaje emocional, ¿no? Tienen experiencia emocional y desde ahí, entonces, es que la figura docente tiene que conectar con eso que ya está, ¿no? Es despertar conocimientos, ¿no? Es incrementar conocimiento, pero no es esta figura del que aprende y el que enseña, ¿no? El docente también puede aprender al momento que está enseñando, también puede aprender de los estudiantes. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tenemos esto más equiparado, ¿no? En donde yo también sé que como profesor o psicólogo o el rol que cumpla, el estudiante también tiene algo que decir, también tiene algo que aportar, las brechas se acortan y se fomenta la conexión, ¿no? Porque nos estamos sintonizando desde otra perspectiva y nos sintonizamos básicamente del ámbito emocional. Y al esa brecha acortarse, y al fomentar entonces sentido de pertenencia a través de la conexión, disminuye el ausentismo escolar, disminuye las peleas, los conflictos, el bullying, la violencia escolar, ¿no? Porque un niño, una niña, un joven que se siente parte de su escuela no la daña, ¿no? Un estudiante que siente que le gusta su escuela la cuida. Un estudiante que percibe, por ejemplo, el apoyo de sus profesores va a querer ir todos los días al colegio, ¿no? Aunque a lo mejor le cuesten las asignaturas, ¿no? Finalmente, un estudiante que es visto y es validado y se siente conectado con las personas y con su entorno escolar, va a comprometerse con su proceso académico, ¿ya?
va a confiar en la institución, va a participar, por ejemplo, de actividades extracurriculares que están fuera de la sala de clase. ¿Les hace sentido esto que yo les digo? En verdad, esto es no sé, una locura, una perspectiva muy extraña, de un niño que se siente conectado, un estudiante que está conectado y se siente perteneciente, sin duda, va a estar muchísimo más comprometido con su proceso escolar. Ahora, ¿por qué? Y volvemos al punto en el que inicia, ¿no? ¿Por qué desarrollar emociones positivas? Porque nosotros también, y esto, bueno, es algo que también lo vemos mucho más, más en detalle en el curso, pero nosotros tendemos nuestra mentalidad, cómo funciona, ¿no? El sistema, digamos, nuestro cerebro, cómo funciona nuestro mundo emocional, nosotros estamos más bien programados para estar, ¿no? A la defensiva, para posicionarnos a veces en una mentalidad más negativa, ¿no? Nos afloran a veces más rápido las emociones displacenteras. Entonces, por eso, desde esa perspectiva es que es importante hacer hincapié y énfasis en el desarrollo de las emociones positivas, ¿ya? Porque las emociones tienen una activación y un correlato físico. Las emociones, ¿no? Activan nuestra amígdala cerebral, la cual, digamos, le manda una señal a nuestras glándulas suprarrenales y estas a su vez sueltan a nuestro torrente sanguíneo un cóctel químico de ciertas hormonas que nos hacen tener un mejor estado de bienestar. Eso pasa con las emociones positivas. Eso las neurociencias lo tienen investigado, ¿sí? Entonces, por eso que se enfatiza en el desarrollo de este tipo de emociones, ¿ya? Porque como ahí ustedes pueden observar, ¿no? Promueve el bienestar, el autoconocimiento y mejora el aprendizaje. Un niño, un estudiante que está capturado, por ejemplo, ¿no? Por la tristeza, porque tiene problemas en la casa, porque los papás se van a separar y el niño ve cómo pelean y eso lo hace sufrir y llega hacia el colegio. ¿Ustedes creen que ese niño está con disposición a aprender? Es muy complejo. Y eso lo vivimos nosotros también, ¿no? Yo aquí estoy viendo a Gabriela, a Joana. Si nosotras, no sé, Gabriela, Joana, si ustedes se sienten mal, si pasaron un mal día, si están con una preocupación, si tuvieron una discusión, tampoco rinden al 100% en su trabajo, ¿no? Ahora, la diferencia está en que nosotros ya hemos aprendido y tenemos nuestras herramientas absolutas para gestionar, ¿no? Y a pesar de esa situación, poder realizar nuestro trabajo, pero aún así no lo hacemos al 100%. Entonces los estudiantes que aún no tienen todas las herramientas suficientes para poder hacer esa gestión de emociones, ¿no? Y cambiar esa sintonía emocional, no van a tener un aprendizaje de calidad, ¿no? Un niño que recibe golpes en su casa no es un niño que va a llegar con una disposición a aprender, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, trabajar estas emociones, trabajar esta perspectiva por añadidura mejora el aprendizaje, ¿no? Porque permite entonces que nosotros podamos ir colaborando en que el estudiante pueda estar, ¿no? En un estado de mayor apertura, llegamos hacia el aprendizaje. Y un elemento central que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con el bienestar y que está estrechamente ligada también con experimentar estas emociones positivas, es que nosotros también tengamos, ¿no? Como docente o como adulto formador, altas expectativas de nuestros estudiantes. En la medida que yo tengo altas expectativas, lo que yo le estoy diciendo a mi estudiante es, puedes, tú eres capaz, creo en ti, ¿cierto? Entonces, hago que el estudiante se vaya sintiendo comprometido en su proceso. A su vez, el trabajar también las emociones positivas que establece entonces y va mejorando estas altas expectativas que los adultos tengamos hacia nuestros estudiantes, las emociones positivas también favorecen la atención, la motivación, aumentan el pensamiento creativo, promueven la flexibilidad cognitiva, que es central para también mejorar las relaciones interpersonales, y aumenta, por tanto, los recursos intelectuales. Entonces, no es azaroso, ¿ya? Esto está absolutamente comprobado, tiene base científica de la importancia que tiene de que nosotros, digamos, de forma intencionada, determinemos un espacio para el desarrollo de las emociones positivas. Y eso, a su vez,
trae en este hilo conductor, ¿no? La construcción de relaciones sociales sanas. Entonces, claramente, cuando nosotros estamos situados en un autoconocimiento, mejora mi visión del otro. En la medida que yo más me conozco a mí mismo desde el área emocional, mejor sintonizo con las necesidades del otro. Mientras mejor conozco mis emociones, tengo mayor facilidad de poder empatizar con el correlato emocional del otro, ¿no? Cuando yo aumento mi flexibilidad cognitiva, aumento la empatía, y al aumentar la empatía, logro comprender la acción del otro, la emoción que está detrás, la intención que hay detrás, ¿no? Y me genera entonces, por ende, una mejor comprensión total de la otra persona. Y eso va a ayudar a que los conflictos se resuelvan con diálogo, ¿no? A que tengamos relaciones de respeto y de apoyo mutuo, entre otros elementos. Entonces, trabajar, en el curso se trabaja mucho estos conceptos de pertinencia, importancia, ¿no? Y esta digamos, tensión o relación que se puede establecer con también el aprendizaje, digamos, más desde el área académica. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Súper. Entonces, desde esta perspectiva, algunas estrategias o algunas actividades, ¿no? Desde la perspectiva cuando hablábamos de acá, ¿no? De cuáles eran lo voy a volver a proyectar, cuáles eran estas herramientas, ¿no? Finalmente, vimos entonces desarrollar esta atención plena y bienestar, y esto tiene que ver más con estrategias de autocuidado, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de atención plena, siempre referimos a este concepto del mindfulness, ¿no? Que también está muy comprobado científicamente, ¿no? Que es tener esta capacidad de desarrollar, ¿no? Esto de centrarnos en el hoy. Las emociones se viven hoy día, ¿no? Yo no vivo la emoción mañana, la estoy viviendo hoy, ¿sí? Eh, Mi compromiso, mi hacer lo vivo hoy. Y ese es el foco, ¿no? De que también podamos incorporar estrategias como el mindfulness, por ejemplo, en el trabajo con nuestros estudiantes, ya para que ellos logren tener también el mayor conocimiento emocional se da a partir de tener una conciencia plena de cómo me siento, de cómo se expresan las emociones, ¿no? De lo que estoy haciendo hoy día, y eso tiene que partir, como yo les decía entonces, desde el adulto formador, ¿no? Y desde esa perspectiva, ahí nosotros podemos ir abordando aquello, ¿ya? Aquí hay una actividad que yo se las dejo, como por si ustedes quieren empezar como a ver cómo resulta, ¿no? A ver si esto que me cuenta la Natalia es cierto o no es cierto, será factible de implementar o no. Y esta es un ejercicio que es más bien de potenciar el lenguaje positivo, que el autor es Luis Castellano, ¿ya? Él es una persona que se ha especializado en el trabajo del lenguaje positivo, ¿ya? Y es por 3 palabras, 3 frases. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, conocer, y que sería genial que ustedes lo pudiesen practicar en sí mismo primero, ¿no? Trabajar esto con los estudiantes, como por ejemplo, ¿cómo me hablo? ¿No? Y esto es un ejercicio que lo que hace es poder conocer cómo nosotros nos hablamos todos los días, qué lenguaje utilizamos para trabajarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué 3 palabras y 3 frases ustedes utilizan habitualmente con sus estudiantes? ¿Sí? Entonces, eso primero ustedes lo pueden pensar, decir, a ver, ¿qué es lo que constantemente les digo a mis estudiantes? 3 palabras y 3 frases. Y luego ustedes les pueden preguntar, y esto no solo para los que son profes, sino que para quienes también, digamos, cumplan otros roles dentro del establecimiento. Entonces, ustedes les pueden también preguntar a los estudiantes y decirles, ¿cuáles son las 3 palabras y 3 frases que yo ocupo con ustedes? Y van a tener un feedback directo, ¿no? De cuál es el proceso relacional que ustedes están sosteniendo con sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener una vara que nos va a permitir decir, ah, mira, no, en verdad, la mayoría de las palabras que uso es como, siéntense, en silencio, ¿no? Ya se va a terminar el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una misión, ¿no? que hacer, ¿no? Quizás tengo algo que modificar en lo que yo quiero transmitir, a lo mejor no es lo que yo quiero transmitir,
entonces por ende tengo que cambiar, ¿no? Mi lenguaje, mi forma, mi conexión. O puede ser que les aparezca que los estudiantes les digan que sus 3 palabras o 3 frases es como, ustedes pueden, lo están haciendo muy bien, qué bonito el día de hoy, vamos, ¿no? Crean ustedes. Entonces, les da a ustedes una perspectiva importante para saber, ¿no? Si hay que modificar, potenciar algunos otros elementos, ¿ya? En el sentido, y eso es como para poder tener un feedback, lo que les dije anteriormente. Y en el sentido, ¿no? Final de estas 4 claves, herramientas que hay que ir potenciando, ¿no? Desarrollar la atención plena y el bienestar. Y aquí yo esto les pongo de donde yo lo extraje, que es una organización que trabaja el mindfulness de manera bien consistente, ¿no? Esto ha sido muy estudiado. Aplicar esta metodología del mindfulness tiene beneficios que están estudiados, ¿no? Disminuyen los niveles de estrés, mejoran las habilidades cognitivas, por ende aumenta la concentración, facilita el manejo, ¿no? Y regulación emocional, mejora el bienestar mental y el bienestar general también de las personas, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva se ha estudiado, y ahí yo les pongo, ¿no? Estudios que demuestran que mejora también la calidad de nuestra salud mental cuando trabajamos esta perspectiva. Y no hay que ser especialista en mindfulness para que apliquen. Entonces, si ustedes me preguntan, Natalia, ¿cuál sería lo primero que debiésemos trabajar? Yo les diría, trabajen ejercicios de respiración, ¿ya? Más que la meditación en sí, porque eso hay que sí instalarlo y trabajarlo, trabajar ejercicios de respiración con nuestros estudiantes es vital, ¿no? Que también están dados desde otras perspectivas como las pausas activas, hacer estos quiebres cognitivos, ¿no? Estos quiebres de clase que son centrales para potenciar los procesos de atención, concentración eh, y también nuestros procesos emocionales. Pero la respiración es lo más rápido, es lo que modula nuestro sistema emocional, nuestra sintonía emocional de forma más rápida y efectiva, ¿no? Nosotros podemos calmarnos mental y físicamente mucho más rápido a través de la respiración. Entonces, ejercicios muy cortitos, ¿no? Muy prácticos, que ustedes lo puedan ir incorporando, ojalá antes de partir las clases de manera consistente. Aquí, la persistencia y la consistencia son centrales. No puede ser hechos aislados, ¿no? Si ustedes quieren establecer esto como una práctica, tiene que ser como tal. Entonces, no puede ser que un día haga un ejercicio y después lo vuelva a repetir 2 semanas después. Ojalá ustedes incorporen estos elementos en sus planificaciones, ¿no? El psicólogo cuando trabaje con los niños, por ejemplo, lo aplique, no sé, el orientador, el educador diferencial. Entonces, vayan aplicando estos ejercicios muy cortitos y hay muchos, ¿no? Que ustedes pudiesen trabajar con los estudiantes. Otro elemento de trabajar la atención plena es también, digamos, el trabajo físico, ¿no? Hacer las pausas activas, que se paren, que hagan, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el término de gimnasia cerebral, ¿no? La gimnasia cerebral es un aspecto que se desglosa de la educación emocional, que es una estrategia, una técnica de trabajo para hacer estos quiebres cognitivos y potenciar los procesos atencionales. Y lo más entretenido de esto es que usa el cuerpo como vehículo, ¿no? Para lograr esta atención plena, esta regulación emocional, este potencial, la atención y la concentración. Entonces, de ahí es súper importante que puedan ir incorporando, y la gimnasia cerebral es bien entretenida porque son ejercicios prácticos y en general los chiquillos lo pasan muy bien, ¿no? Porque no son fáciles de aplicar, o sea, no es que lo hagamos y al tiro resulta a veces, sino que hay que ir haciéndolo con práctica, pero en ese hacer y en ese avance, eh, los estudiantes lo pasan increíble. Así que desde esa perspectiva, anímense ahí a poder hacerlo. Y aquí les dejo, que también lo extraigo de ese espacio, de esa página, que les invito a que lo puedan explorar porque está muy interesante. Algunas prácticas, ¿no? De atención plena que ustedes pudiesen ir incorporando, digamos, con sus estudiantes en su práctica diaria, ¿no? En su trabajo, para que puedan ir en ese sentido potenciando esto que se busca, ¿no? Como trabajo de educación positiva, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio de respiración práctico, 5 minutitos antes de partir la clase, ¿ya? Ahora,
insisto, es muy importante que esto lo practiquen ustedes primero. ¿Ya? O sea, es muy complejo que ustedes vayan a trabajar con los estudiantes una situación que ustedes no la han vivido. Entonces, lo ideal, y aquí lo que yo sugiero, es que estos ejemplos que yo les doy y que comparto, ustedes lo comiencen haciendo, ¿sí? Para que después vayan incorporando en los estudiantes, ¿sí? Súper importante el monitoreo, de eso se trata la atención plena, ¿no? En darme cuenta, por ejemplo, cuáles son las emociones con las que parto el día, ¿no? Porque sin duda, el cómo yo llego a hacer la clase determina muchísimo la efectividad de la clase misma, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva es central que ustedes puedan tener conciencia de cómo se sienten. Si están muy cansados, si tienen una pena, si están estresados y agotados, como se está ahora a esta altura del año, ¿no? No es que yo diga, bueno, me siento mal, pero tengo que seguir para adelante, hay que trabajar igual, no, porque eso no es validar mi emoción. Estoy súper cansada, ¿no? No tengo mucha energía, pero quiero entrar de la mejor forma posible a la sala de clase, entonces hago un ejercicio de respiración, ¿no? Hago un escáner corporal, es decir, me centro en mi respiración y voy sintiendo cómo está mi cuerpo, ¿no? Qué parte está más tensa, dónde me siento, no sé, pues si tengo apretadita la guata, si tengo el corazón un poco más acelerado, respiro, modulo, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿ya? No es, y a mí me gusta hacer este hincapié, no, esto no pide a que ustedes ingresen siempre con todo el power y la energía a la sala de clase o estén siempre en un estado zen. No, no es así porque no, la vida tiene un vaivén de emociones. Durante el día podemos vivir distintas emociones y todas las emociones son válidas, ¿ya? Lo importante es que aprendamos a que a pesar de que quizás estamos con estrés, preocupación o cansancio, podamos validar eso, regular, modular y entrar, ¿no? Con otra sintonía a la sala de clase, porque, y aquí también con esto voy cerrando, las emociones se contagian. Así como ustedes contagian a sus estudiantes, ellos a su vez pueden también contagiarlos a ustedes a nivel emocional. Entonces, es súper importante ganar en conciencia de cómo, en qué sintonía emocional estoy ingresando, por ejemplo, diariamente a la sala de clase, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que hay algunos ideas que ustedes pueden ir observando que es importante que puedan entonces de esa perspectiva trabajar. Ahora, desde las neurociencias, cuando las neurociencias salen, ¿no?, del laboratorio y empiezan a mirar cómo aprenden las personas e ingresan a la sala de clase a conocer cómo funciona a nivel cerebral el aprendizaje, ahí validan el proceso emocional, ¿no? Y ahí uno sabe que la estructura cerebral, en nuestro cerebro hay un núcleo emocional que es el sistema límbico o el cerebro emocional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es necesario trabajarlo y aplicar estos ejercicios permite entonces abordar este elemento que juega absolutamente de forma muy directa en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva es la invitación, ¿no?, a que ustedes puedan conocer, y hoy día les estoy mostrando una mirada general de lo bonito que tiene que ver esto de la educación positiva, pero que es importante. Y ya con las herramientas, o sea, ustedes ya saben qué es lo que tienen que trabajar para poder entonces mejorar, potenciar los procesos socioemocionales, fomentar la conexión y con eso van a mejorar sin duda la calidad y el bienestar, no solo de sus estudiantes, sino que ustedes también. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser también más efectivo, ¿sí? Entonces quiero dejar los invitados y invitadas a poder que participen en el curso entonces Educación Positiva en el aula, y aquí un curso, como ustedes saben, son 3 días, entonces se profundizan muchas estrategias y muchos otros elementos que yo aquí menciono de manera más introductoria. Ya el foco es que entonces ustedes puedan adquirir herramientas que les permitan a ustedes promover en los estudiantes esta capacidad de autonomía, de buena convivencia, de bienestar. Y entonces, desde esa perspectiva, trabajar, ¿no?, todos estos elementos que son como centrales en la mejora de, en este caso, el aprendizaje significativo, la educación positiva
etcétera. Y creo que estoy súper bien en el tiempo como para la ronda de preguntas. Así que ya está Javiera ahí, Salas con la mano levantada. Javiera, te escucho. Hola, buenas noches. Hola Javiera, ¿cómo estás? Soy docente de inglés y la verdad, más que una pregunta, me gustaría invitar a todos los que son docentes y que trabajan con estudiantes, niños o adolescentes, que también practiquen el autocuidado, como decías tú. Mm, Muchas veces uno quiere implementar herramientas con respecto a las emociones, cómo poder manejarlas porque no se controlan, cómo poder identificarlas. Y creo que también hay que tener un autocuidado con respecto a lo que uno siente y uno piensa, porque de verdad que el trabajo administrativo es mucho. Uno llega muy cansado a la casa, sobre todo lo que yo mencionaba por chat, en este tiempo, por ejemplo, es muy cansador ya y se siente como el cuerpo ya va sí, teniendo menos energía. Entonces creo, y es una invitación a mis colegas y en general, como decía, a las personas que trabajan con estudiantes, que puedan entender que también es válido sentir cansancio, es válido necesitar ayuda y poder decir, necesito ir al psicólogo, necesito ir al médico, necesito que alguien me escuche y que eso es aceptable y es parte del proceso de trabajar con gente también. gracias Javiera y absolutamente apoyo tu moción. El autocuidado es absolutamente importante, por eso que siempre enfatizo que esto tiene que partir por uno, ¿no? Y ahí también está el desafío. Así que muchas gracias Javiera. Oscar, dice Fernando Silva. Oscar Fernando Silva. Oscar, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Que Hola recién me Oscar. habilitaron el audio. Ah, súper. ¿Cómo Eh, estás? Muy bien, ¿usted? Qué bueno. Bien también. Gracias. Cuéntame. Primeramente, agradecer la instancia y el tiempo que usted se ha dado y la herramienta que nos ha dado. Y en ello, preguntarle sobre específicamente ejercicios de respiración y de atención plena. ¿Cuál me puedes dar como para yo empezar a replicar con mi estudiante? Por favor, si puedes. Sí, sí, obvio que sí. Mira, de ejercicio de respiración, bueno, no sé qué edad tienen tus estudiantes. Es un buen dato. Desde pre-básica hasta sexto básico. Ah, bien variado. Pequeñito. Primera infancia. Primera, Ya. segunda infancia más o menos. Entrando. Prebásica, en prebásica hay ejercicios que son muy entretenidos, ¿no? Que son, por ejemplo, ejercicios que los lleven, que se usa siempre mucho este del globito, ¿no? Que ellos aprendan a tener conciencia cómo respiramos, ¿no? Que cuando inhalamos se enciende, no sé, pues se infla la guatita, cuando exhalamos baja la guatita, hay unos que se llaman, por ejemplo, el cohete, que es importante para que se entra, usa las manos para tomar la exhalación, la inhalación, perdón, y cuando exhala disparamos el cohete, o sea, hay harto, pero yo lo que te diría primero, ojo cuando uno trabaja ejercicio de respiración, tienen que ser cortitos, no muy extensos, no repetirlos muchas veces. O sea, yo creo que el ejercicio de respiración en los niños tiene que ser por lo menos 3 veces y estamos, ¿ya? Porque si no, después se genera el efecto contrario. Otro ejercicio de respiración que tiene que ver con tomar conciencia que la respiración esté asociado, por ejemplo, a un movimiento. Entonces, puedo ir, en la medida que voy juntando las manos, voy tomando aire. Separo las manos, boto aire. Súper sencillo, no, no es muy complicado, pero el hacer la respiración en conjunto con un movimiento físico ayuda más a poder tener, a concentrarse, a que te resulte, a que los estudiantes no se distraigan, ¿no? O no les dé risa, por ejemplo. Yo partiría con cosas muy sencillas, muy cortito, pero siempre busca que sean conscientes de que sientan cómo se respira, ¿no? Y que eso vaya, digamos, de la mano de un movimiento físico que a ellos les ayuda. Y yo lo haría también con una pausa activa. También es súper entretenido, por ejemplo, eh, estos de gimnasia cerebral que tienen que ver con los ritmos. Por ejemplo, hacer una secuencia de ritmo, palma, pie, por ejemplo. No tienen que durar más de 5 minutos para que no haya un desborde de energía y también, por último, el tip que te doy es que si lo que tú quieres es activar a los estudiantes o bajar la intensidad, si tú quieres activar a los estudiantes, haz una pausa activa que tenga que ver con estos patrones de ritmo a nivel corporal. Si tú quieres que vuelvan del recreo y te toca la clase después del recreo, o sea,
que baje la intensidad, ahí los ejercicios de respiración son muy buenos, ¿ya? Espero haberte ayudado. No sé quién venía en el orden de pregunta. Mariana parece, ¿no? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Mariana? ¿Aló? Ahí sí, aló, perdón. Ahí sí. Pero está perfecto. Se entendió, Mariana, no hay problema. Te escucho. Sí, bueno, primero quería agradecerte porque es la primera vez que participo en un seminario como de introducción a un curso ¿Mm? y que efectivamente hace que quiera averiguar sobre el curso. Así que de verdad, muchas gracias. A Y ti. lo otro es que col- colgándome de alguna forma de lo que dijo, creo que fue Javiera, no estoy ¿Mm? segura. Creo que es muy, bueno, yo soy psicóloga, trabajo también en educación y creo que es súper importante lo que dijo la persona que estaba antes, ¿Mm? que respecto como al autocuidado como profesionales, como docentes, como funcionarios, etcétera, como le queramos decir, Sí. eh, desde este rol de también poder decir como, saben que me equivoqué, saben que la vez pasada o la clase pasada tuve una reacción que no correspondía y, Mm. y como que de alguna forma mostrarse la vulnerabilidad. No, obviamente siempre no me voy a poner a llorar con los niños y como que No, me pateó mi marido, no sé, no, me claro, pegué, no. Sí, no. Pero sí como sí. desde la vulnerabilidad como humana, Mm. creo que también enseña mucho a los chicos de poder decir, ok, sí, cuando yo me equivoco también es válido que yo pueda decir eso, entonces así de alguna forma enseño con el ejemplo, es como en base a lo que tú también decías, ¿cierto? De poder ser, esto es como moldeador, no era moldeadores, pero ser esto Modelo. como Como, modelo, ¿cierto? mm, Perdón, mira, hasta ahora mi cerebro como que hace cortocircuito, está perfecto, pero Mariana. como de alguna forma es como quizás así como uno les enseña a ellos o intenta ¿Mm? transmitirles el no ser tan críticos, ¿Mm? como tan críticos duramente con uno mismo, ¿Mm? quizás uno mismo también debería hacerlo al momento de practicar la enseñanza o cualquier otro rol que tenga que ver Exacto. con el desarrollo ¿cómo se llama?, de otra habilidad. Y solo voy a solamente decir un paréntesis, perdón, que me acordé, bueno, hay varios estudios, pero hay un estudio que leí hace poco que no sé dónde lo tengo, pero que hablaba de las áreas del cerebro que se estimulan cuando uno escucha, y era como un estudio que hacía la comparación de qué áreas se estimulaban ¿Mm? cuando uno hablaba versus cuando uno escucha a otra ¿Mm? persona. Y las áreas del cerebro que se estimulaban o que se activaban cuando uno se habla a sí mismo, paradójicamente son las de la escucha y no las del habla. Y eso a mí me sirvió mucho también para trabajarlo de repente con los chicos que son más autocríticos, porque se Súper habla el desde la lenguaje gente, no interior. solamente... Exacto, sí. Sí. Esa es Oh, perdón. es otro tema ese, Mariana, muy bonito, que yo lo toco un poco en el curso, pero que es muy bonito, sí, el lenguaje interior. Bueno, el lenguaje positivo en general es una corriente muy bonita también. Gracias, Mariana, Muchas por gracias a tu ti. comentario y aporte. Que estés muy bien. Igual. Maritza, creo que vienes tú. Hola, buenas Hola, tardes a Maritza. todos. Mi Hola. nombre, mi nombre es Maritza, yo soy abogada y me dedico a infancia y adolescencia. Llevo casi 6, 7 años en esto y estaba ahí averiguando, investigando algún seminario, curso que ustedes tuvieran de ADIPA. Me han hablado muy bien del organismo y principalmente esto no es una pregunta. Quisiera preguntarle, porque yo no trabajo en educación, pero sí ¿Mm? veo muchas Mm. causas de vulneración de derechos que se generan el 90% por esta no educación positiva, estos maltratos. Mm. Em, y ahí una reflexión, pero además una pregunta hacia ustedes desde el punto de vista legal, en tribunales de familia. ¿Cómo cree usted que la educación positiva generaría beneficios para todos esos niños que son vulnerados en su mayoría? Uy, Marisa, que es súper importante porque en eso, como tú dices, y yo planteaba también aquí, la familia es crucial. Entonces, ¿cómo beneficiaría? Yo creo que más que la educación positiva, ese es un ámbito, por ejemplo, de la crianza respetuosa, ¿no? Y es trabajar con las familias. Desde la educación positiva, cuando nosotros ponemos en la sala de clase, tenemos que también formar a los papás en la misma sintonía, ¿no? Y ahí hacemos también un trabajo parental. Pero
la corriente específica que se trabaja con la familia es de la crianza respetuosa, ¿no? O sea, yo creo que disminuiría mucho las causas que tú verías si nosotros también fomentáramos y también trabajáramos también en educar a los papás en una crianza respetuosa, ¿no? De cuidado para con los niños, de cuidado de los derechos de los niños. Entonces yo haría el símil, así como trabajamos la educación positiva en la escuela, la crianza respetuosa es lo que se trabaja más a nivel de parental, no de habilidades parentales. O sea, yo creo que si nosotros tuviésemos eso, mejoraría sin duda, ¿no? Mucho menos causas de vulneración de derechos, sin duda habría, y habría una mejor niñez también, absolutamente. Gracias, Maritza, por darte el tiempo siendo abogada de estar aquí. Para mí es un gran privilegio también de que pueda ampliarse el campo laboral ahí estos seminarios. Alonso, y después viene Timoteo y Joana, y creo que nos quedaría una preguntita más para no pasarnos del tiempo, porque después viene el sorteo. Alonso Meneses. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Mira, yo entré un poquito tarde acá al seminario y me gustaría saber primero si es que se abordó, bueno, soy psicólogo, trabajo también desde la educación, ¿Ya? pero desde la crianza positiva, o desde la ¿Mm? educación positiva, perdón, desde un contexto de vulnerabilidad educativa. No lo hablé específicamente, Y en el pero curso, y en el curso se abordará desde ahí porque ahí es donde es bastante complejo el tema más de desafiante. poder. Claro, porque también, o sea, desde la atención o desde el apoyo que se le da psicoeducativo a los niños, bueno, se centra en ellos, pero ya como Mm, estamos viendo, tiene que ver más con el contexto adulto en el cual conviven los niños. mm, Y entonces se hace complejo llevar a cabo esto y poder generar cambios, porque también sabemos la carga laboral que existe a nivel desde la educación, los profesores en ese mm. sentido, también ellos conviven con sus propias dificultades fuera de la escuela y también convivir y ser estos adultos significativos para aquellos niños Exacto. que se ven vinculados o lamentablemente están Mm, inmersos en esta sociedad o desde lo cultural, en mm. cuanto a nivel familiar, es bastante complejo que poder mantener estrategias que generen cambio. Entonces, en ese sentido, Alonso, ¿sí? mira, aquí te puedo contestar que el curso lo que hace ¿Mm? es plantearte esta perspectiva de la educación positiva, se centra mucho en lo que decían las compañeras del autocuidado y en que nosotros podemos trabajar en potenciar la formación como la educación para padres, la escuela para padres, pero la escuela Ya. tiene un límite, ¿no? Y ese Sí. límite es claro, yo no abordo la crianza, por ejemplo, respetuosa, porque eso es más desde el área de la No, no, ahí, psicología, ahí no puedo desde el área... entender, pero Pero sí, desde la educación positiva. sí, Por eso es se complejo trabaja el porque. se trabaja, ¿Mm? por ejemplo, el buen trato, se trabaja desde la figura del docente, desde el Mm, autocuidado también, entonces ya, sí, pero desde el área más focalizado en la educación. Lo otro ya tiene ok. que ver como con el área más de la psicología, pero claro, la educación positiva, como yo partí, como en el seminario y enfatizado, todo lo que uno trabaja potenciando en el estudiante lo tiene que trabajar en sí mismo. Entonces también ahí se toma este tema de cómo también trabajar con la frustración en Mm, contextos que a veces nosotros queremos ser este adulto, ¿no? Que contenga este adulto o este espacio seguro para los estudiantes cuando tienen un contexto, digamos, familiar de vulneración de derechos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo claro. abordamos eso desde esta perspectiva? Ahora, siempre, independiente de que nosotros fuera del colegio ya sale de nuestras manos, ¿no? Mm, Y nosotros no tenemos mayor incidencia en aquello o no toda la incidencia que quisiéramos tener, siempre hay que dar la lucha en el colegio, porque los niños están mucho en nuestras aulas, o sea, comparten con nosotros a veces más que lo que comparten con sus papás. Entonces, desde ahí hay que instalar, hay que mostrar otro contexto. Si estos niños tienen una situación de relaciones familiares de maltrato, nosotros le tenemos que mostrar que la conexión y el respeto existe y que ellos lo vivan
¿no? Y que se sientan pertenecientes en el colegio, independiente del que contexto sea hostil. Porque tú como psicólogo sabes que cuando un niño que tiene un contexto adverso presenta una figura, ¿no?, de protección, puedes cambiar su vida, ¿no? Claro. Puede hacer que sea un adulto, digamos, que logre una calidad de vida independiente de lo adverso que pueda ser su contexto. Sí, Ese es sí, el sí, foco, como desde ahí, porque en verdad lo otro ya sale sí, como de la sí, perspectiva. sí, no, y o sea, concuerdo completamente contigo y es uno de los trabajos que hemos estado haciendo como equipo porque Maravilloso. eh, desde la sensibilización en ese sentido. Exactamente. Sensibilizar y educar. Muchas Así gracias, es. Alonso. Que te vaya muy bien en tu trabajo también en esa labor. Timoteo, Buenas noches. Bueno, primero que nada, me llamo Diego Cifuente, yo soy psicólogo de formación. Primero quiero hacer una reflexión sobre la psicología positiva. Yo estoy realizando la psicología positiva relacionada en el ámbito de la educación. ¿Se ¿ya? escucha bien? ¿Sí? Más que nada, Escucho un poco como... quería mencionar que la psicología positiva en Latinoamérica se ha desarrollado muy lentamente. En comparación con otros países como, no sé, por Estados Unidos, China, India, se ha estudiado mucho. Acá, por ejemplo, uno de los comentarios cuando nosotros planteamos que íbamos a hacer la psicología positiva, nos decían hasta como que era psicología como para cuicos. Era Te muy escucho como desvalorizada. súper... Te escucho poco claro. No sé si estás con manos libres. ¿Se escucha? Ahora te escucho bien. Sí, perdón, estaba con audífono. Sí, Más que no te nada, escuchaba. que acá en Latinoamérica ha sido muy poco valorizada, pero más que nada hay mucha evidencia científica de la psicología positiva y es muy rica, es como lo que lo llevan en otros países. Eso, entonces, más que Sí, nada era una invitación a los demás colegas que pudieran aprender a conocerla, aprender a aplicarla, y desde la psicología positiva tiene desde una perspectiva más alejada del trauma, alejada de la patología, para poder llegar al bienestar de las personas. Ya, exacto. mi pregunta que tengo es, por ejemplo, estoy en mi centro de práctica, tengo también, he estado en otras intervenciones y la problemática que visualizo es que los chiquillos no están motivados en el aprendizaje socioemocional para No poder estás aplicar, motivado. ¿Mm? sí, como que cuesta mucho captar la atención. Desde la perspectiva o desde esta herramienta que usted nos puede entregar, algún tip, alguna herramienta que nos puede ser de utilidad, Conectar. conectar ya. Conectar y que ellos conozcan, y yo lo que trabajaría es que ellos empiezan a conocer su mundo emocional, porque a la medida que yo conozco mis emociones, conozco quién soy, y la motivación surge desde ahí, ¿no? Si yo no sé cuáles son mis potencialidades, qué es lo que me motiva, es difícil estar motivado, ¿no? Porque la motivación la puedo tener desde el exterior, pero la motivación central y la que nos mueve es la interna. Y para poder tenerla, tengo que activarla y tengo que conocerla. Entonces, desde ahí yo te daría esos dos tips, como que pudiesen partir. ¿Ya? Espero que te ayuden, Timoteo. Gracias por tu aporte en lo de la Igual a psicología usted, positiva. igual a usted. Muchas gracias. Tú también, que estés muy bien. Joana, Igual. ya me van a quedar dos preguntas más chiquitas que sean cortitas para alcanzar a los que están también con la mano levantada, por favor. Joana. Eh, Hola, buenas noches. Eh, Hola. bueno, si bien es cierto, yo no soy profesora ni nada por el estilo, pero sí soy una mamá de un niño con TEA ¿Mm? y él hace una aula regular en la cual he tenido la fortuna de que los profesores que trabajan con él han sido unas personas muy empáticas y muy solidarias en ese sentido. Qué Eh, bueno. no sé si ellos habrán tomado algún curso, alguna cosa, pero sí hay algunos, como explicaba recién usted, que ¿Mm? había algunos profesores que cuando llegaban, claro, quizás no hablando las cosas con idiotez o con nada, pero solamente el ver el aura quizá o la parte corporal, ya los niños se daban cuenta de cómo llegaba el profesor. Y eso le generaba mucho conflicto a los niños. ¿Mm? Mi hijo, como le digo, estudia en un curso regular, él tiene 10 años y es el único TEA, y está ¿Mm? nivelado al mismo curso del resto. Súper. Entonces, la consulta es la siguiente. ¿Mm? Eh, ¿Qué actividades propondría usted como para que estos profesores, bueno,
pudieran trabajar prácticamente con estos niños que trabajan en aulas regulares que son como funcionales y que no entran en crisis, que no entran en descompensaciones como para estimularlo, porque al mío le gusta mucho y él se siente muy feliz cuando le dicen, está muy bien. Y entonces siempre está buscando como ¿cómo podría explicarle? La aprobación del adulto. Justamente lo que le dice su psicólogo, le dice, está buscando siempre la validación, que le digan, Renato, estás muy bien, lo hiciste perfecto, ok, muchas gracias. Entonces eso como que le llena la autoestima. Y me he dado cuenta que eso los demás niños que son neurotípicos aprendieron de mi hijo que era un buen elemento. Entonces ese curso, que son 20 niños, se ha complementado tan perfectamente y los profesores se han dado cuenta que funciona muy bien. Entonces, yo qué te podría decir como tips, y perdona que te interrumpe porque así le puedo también dejar tiempo a los demás, algo súper central que tú dijiste, que es trabajar, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, desde la perspectiva del elogio, de como que bien lo hiciste, estoy contenta porque lo hiciste muy bien. Ahí lo que yo hago es fomentar que el estudiante dependa de la validación del adulto, y no queremos eso. Nosotros queremos que el estudiante sea capaz de darse cuenta él mismo lo muy bien que lo hizo. Entonces, para eso hay que trabajar desde el aliento, es alentar, y hay que centrarse en el proceso, no en el resultado, sino que cómo te sientes tú con lo que lograste, cómo encuentras tú que te quedó. No, mira, yo me doy cuenta de todo el esfuerzo que tú hiciste, te felicito por ese esfuerzo. Desde ahí, entonces el profesor o el adulto tiene que centrarse desde alentar al estudiante, no usar consignas desde esa perspectiva para que después tu hijo no requiera tanto la aprobación del adulto, sino que sea capaz de decir, oye, yo me siento súper contento con lo que hice, me quedó fantástico, ¿no? Me quedó muy bien. O mira, no me quedó todo lo bien que yo quiero y lo voy a modificar y voy a arreglar esto para que quede como yo quiero que quede, ¿no? Entonces, ahí fomentamos la autoevaluación. Es usar el aliento, es alentar constantemente, y alentar lo que es fijarse en el proceso, más que en el resultado, ¿ya? Te dejo un abrazo gigante y muchos cariños para tu hijo también. Ya, Fabi, hay un número, y Romina, y no puedo dar pase a más porque si no me voy a atrasar mucho para el sorteo, y mientras más cortito y breve, le dan también oportunidad que sus compañeros puedan comentar. Fabi Diseño. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escucho súper bien. Ok. Bueno, yo soy licenciada en psicología. También soy una persona con discapacidad motriz. Pero bueno, en sí lo que les quería comentar es que yo considero que la educación positiva implica un cambio cultural dentro del ámbito educativo para llevarse a cabo, ¿cierto? Absolutamente, sí. Porque si se cambia la cultura a nivel educativo, pues puede prevalecer mejor la motivación de nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Bueno, pues agradezco muchísimo el seminario y el espacio. Bonita tarde a todos. Fabi, bonita tarde a ti. Yo te agradezco a ti el espacio, el compartir. Tienes toda la razón. Todos estos cambios en educación tienen que ver interpelan, ¿no? Lo que nosotros entendemos por educación, la educación que queremos. Es un cambio también a nivel cultural, absolutamente. Te dejo un gran abrazo. Qué bueno que también como psicóloga puedes ahí ir aportando en esto. Así que nada, muchos cariños, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Y hay un número, no sé cómo nombrarlo, 1504. Parece que soy yo, parece, no sé. Estoy tratando hace rato de levantar la mano. Bueno, mi nombre es Karen Serrano, yo tampoco. Hola, Karen. Soy profesora, soy asistente social y estoy súper contenta porque creo, como dices tú, hay un cambio cultural que hacer y hay cierta resistencia. Yo participo de una fundación, Chichi Lago Marcino para la Infancia. Estamos precisamente haciendo un estudio de eso y bueno, nos encontramos ahí con
con el estudio del protocolo de convivencia escolar, que es muy reactivo a propósito de, y tiene que ver con esto también, que las acciones preventivas tienen que ver desde el trabajar ciertas habilidades, como la Exactamente. empatía y adecuadas, además, a ciertas etapas preescolares. Presentaba un proyecto a muchos ¿Ya? colegios, muchos nos dijeron ¿Mm? que no, por lo Mm. tanto, te digo con bases que hay resistencia. Sí, Y sin bueno, duda. me pone muy contenta que estemos más, más colegas haciendo esta nueva mirada, este nuevo paradigma de lo que es la educación positiva, porque creo que es lo que les falta a los niños, eso, conectarse Absoluto. con sus emociones, y a los grandes también, la estamos perdiendo. Eso. Sí, gracias, qué bueno el aporte, y sí, hay que seguir esto sembrando, absolutamente de acuerdo contigo, así que gracias también por lo que te dedicas. Romina Cura dice, ¿estás por ahí? Sí, ahí sí es que me acaban de activar el audio. No te preocupes. Mira, lo que pasa es que me llamó mucho la atención porque es como darle mucha valoración de alguna otra forma al seminario que se va a implementar. Primero porque la valoración que los niños hacen del proceso de su aprendizaje, perdón, yo soy psicóloga y llevo 14 años en el área de la educación, o sea, en el área de la orientación vocacional. Súper. Entonces, yo creo que es sumamente importante poder ver estas dos partes de lo que tiene que ver la frustración que se genera en los profesores por la carga emocional, es decir, Mm, la valoración que los niños hacen de algunas mm, materias. Por ejemplo, este tema de decir, me es difícil matemáticas, entonces es un no aprender, una repetición constante de un patrón que se presente y de repente el profesor se desestabiliza, ¿verdad? Y mm, dice, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal que no he sí. logrado impactar de una forma positiva en el alumno? Entonces, yo creo que esta suma de Mm, frustración no deja ver con claridad que es sumamente importante entender, es ser consciente, ¿verdad?, de que esa frustración me está diciendo que tengo que moverme hacia otro lugar. Es decir, cambiar la valoración de ese proceso tanto para el profesor como para el alumno, ¿verdad? Porque así se hace una retroalimentación de una emoción positiva que se empieza a disfrutar más dentro del aula. Entonces, es una invitación, ¿verdad?, a tomar ese seminario que yo siento que es muy positivo, valga mm, la redundancia, pero poder interferir de una manera positiva en esa valoración, en esa emocionalidad que es tanto, que es de esta retroalimentación, que es de los sí, profesores y de los alumnos, en el fondo absolutamente. compartirla, sí, yo siento que es muy importante y yo siento que hay muchas técnicas que pueden ayudar a generar un ambiente mucho más positivo y que tenga un impacto de mayor desarrollo de las habilidades del niño y de la seguridad de la metodología, ¿verdad?, de los profesores. Eso, muchas Súper. gracias. A ti. Gracias, Romina. Y bueno, Romina que trabaja en la parte de vocacional, ¿no? No puedo saber qué quiero ser en mi vida o a qué me quiero dedicar en mi vida si no sé quién soy. Y uno de los elementos que nosotros vemos ahora en los adolescentes, sobre todo, es que no se conocen. Entonces, cuando abordamos, por ejemplo, la perspectiva de virtudes, de talentos, es súper complejo, ¿no? Entonces, les puse ahí un mensajito en el chat para que lo vean, eh, porque en general yo comparto mucho, y aquí le doy después ya el pase a la Valentina para el sorteo, en crear comunidad. Así que los invito a que puedan ahí seguir, yo en mi link, en mi perfil, hay una ruta que es una ruta de trabajo emocional. Si ustedes quieren empezar a implementarlo, ahí se da una forma de cómo ustedes pueden ir abordándolo de manera, digamos, progresiva en el colegio, en la parte educacional. Así que quien quiera, los invito, la descargan, es gratuita, porque la idea es que esto lo vayamos haciendo extensivo. Así que les dejo ahí también un regalito de mi parte. Yo solo agradecerles a todas, a todos, porque se están dando un espacio día viernes de estar aquí. Eso habla del compromiso que ustedes tienen para con lo que ustedes hacen, para con ustedes mismos. Los espero, los que se puedan sumar en el curso también. Así que nada, yo solo agradecerles, desearles que tengan un excelente término de año, mucho ánimo, porque sin duda que se siente el año, ¿no? Trabajando en educación sobre todo también, así que nada, y que tengan aquí por lo menos en Chile, no sé si hay gente de afuera, pero por lo menos aquí en Chile,
vamos a celebrar nuestras fiestas patrias, ahí la Valentina está pero con todo el espíritu ahí en su perfil, ¿no? Que tenga lindas fiestas y nada, espero que nos volvamos a encontrar. Así que eso, Valentina, te dejo el pase para que hagan el sorteo y solo agradecerles este espacio. Así que muchos cariños y ha sido un gusto estar con ustedes. Pues queremos agradecer la participación de cada uno y una de ustedes también en este seminario, como también agradecer obviamente a Natalia Tapia por su excelente exposición el día de hoy. Y vamos a dar